Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. En el vídeo de hoy voy a comentaros mi opinión respecto a los deportes o a los juegos, cuál es mi juego favorito y por qué creo que son más relevantes o fortalecen más tu inteligencia y desarrollan más tu mente los juegos que contienen un componente más alto, digamos, de inteligencia o de desarrollo mental, por así decirlo, respecto a los que tienen un componente más físico o más de... O sea, que el físico interviene muchísimo más, como por ejemplo el fútbol o el balonmano, todo este tipo de deportes creo que son menos relevantes o que se relacionan un poco más con el entretenimiento y el ocio y tal, o el mero deporte, y luego te desarrolla más como... no como persona, porque intervienen muchas otras cosas, sino mentalmente y en cuanto al mundo de la empresa, el mundo del desarrollo personal y tal, los juegos de inteligencia, como puede ser el ajedrez. ¿Por qué creo que es muy importante y que, por ejemplo, el ajedrez es algo bastante relevante y creo que te aporta muchísimo? Pues porque realmente no solo es un deporte, sino que es como que junta deporte, ciencia y arte. Es decir, además de desarrollar muchas capacidades, o sea, no solo formación intelectual, ya que desarrolla la memoria, desarrolla la lógica, mucho. O sea, yo desde pequeño he jugado ajedrez, he jugado este tipo de juegos tipo Monopoly, cosas como con un componente estratégico mucho más alto, y al final me he desarrollado más por ese área que por el físico. O sea, ahora mismo no juego ni fútbol, ni nunca he jugado fútbol, no me ha gustado ni baloncesto, ningún deporte de este estilo, que sí que creo que tienen otros valores como el trabajo en equipo, cosas así, mucho más que el ajedrez o que el Monopoly. Pero lo que me gusta del ajedrez es que fomenta tanto, digamos, valores intelectuales, formación intelectual, como decía, memoria, lógica, también formación del carácter, muy importante, es decir, pues toma de decisiones, eso es algo importantísimo que creo que a mí me ha impactado bastante en ese área, gestión del fracaso, gestión del éxito, también en póker, por ejemplo, es muy importante eso, cómo te tomas las victorias, cómo te tomas los fracasos, todo eso es bastante relevante, sobre todo porque afecta a la psicología, pero también formación de valores, es decir, respeto del rival, respeto de las reglas, aunque eso realmente yo creo que todos los deportes fomentan ese tipo de cosas. ¿Por qué me gusta el ajedrez? Pues porque además de tener, digamos, ese componente táctico, de cálculo, de pensar las jugadas, tiene un componente estratégico muy fuerte, es decir, tiene como una estrategia genérica y una estrategia específica. Es decir, genérica porque, digamos, tienes que recopilar toda la información que hay en una partida, ver los movimientos que se han hecho, posibles movimientos futuros, pensar diferentes estrategias que puedes seguir, pero también estrategia específica. Tienes que anticiparte a lo que va a hacer el rival, tienes que pensar qué es lo que va a hacer el rival según su carácter o según cómo ha ido jugando hasta ahora, o si le conoces o no, tendrá una diferente estrategia el oponente. Es decir, un poco teoría de juegos, que yo creo que es muy útil para la vida real, para una aplicación práctica, y el póker es igual. O sea, el póker es muy distinto. Si tú lo juegas online, que no conoces a las personas más allá de la partida en sí misma, es decir, de si está jugando muy agresivo o no, lo que ves en esa partida. Pero sin embargo, si tú estás jugando póker o ajedrez con amigos, con conocidos, cambia mucho el juego porque tú ya conoces un poco su carácter, sabes cómo actúa, sabes cómo no, y eso también es un componente muy, muy importante. Sin embargo, no sé, por ejemplo, en ping-pong o tenis, da mucho más igual cómo sea la otra persona, cómo sea su mentalidad, cómo piense él, porque sí que hay pues un componente de él es más táctico, o él es más de irse hacia adelante, o de rematar cuando tiene la oportunidad, cosas así, pero no sé si se ve que ese componente de personalidad, de estrategia al final de la persona, es mucho menor en ese tipo de deportes que en el ajedrez, en el póker y en este tipo de juegos. Y yo creo que está mucho más relacionado con el mundo de la empresa, aunque todos los deportes se pueden relacionar al mundo de la empresa, y yo siempre intento relacionarlo a los negocios y tal, pero el ajedrez tiene ese componente como de aprovechar los puntos débiles del rival, de ver lo que va a hacer, de anticiparse, y también se relaciona mucho con el mundo de la empresa en cuanto a las ventajas competitivas, y todos los referentes del mundo del ajedrez como Capablanca y demás siempre hablan de atacar cuando tienes ventaja y demás, o sea, como saber en qué situación te encuentras tú en este momento, si tienes ventaja, si no, si el otro te está tomando
el campo, o sea, como muchas variables que ahí intervienen y se relacionan totalmente con la vida real, o sea, con la actividad humana, con la teoría de juegos de qué va a hacer esta persona, o en relaciones, o en habilidades sociales, por ejemplo. ¿Qué va a hacer esta persona si yo le digo tal cosa? ¿Cómo va a reaccionar? Todo eso, que nosotros lo tenemos muchas veces en cuenta de forma inconsciente, en el ajedrez interviene, digamos, de una forma muy, muy lógica, muy rigurosa, que tú puedes ver de forma más explícita. O sea, en persona, digamos, tú piensas realmente, pues es que si le digo esto, esta persona es muy sensible y le va a molestar, pero generalmente no, digamos, no piensas eso en tu cerebro con cada cosa que vas diciendo. Sin embargo, de forma inconsciente lo haces, y en el ajedrez tienes que hacerlo y tienes que pensarlo de forma voluntaria. Por lo tanto, desarrollas esas capacidades mucho más que una persona que no juega al ajedrez, o que no juega al póker, o que no juega a un juego de estrategia. Bien, ¿cuál es el juego que a mí más me gusta? Y me imagino que no os sorprenderá a todos los que me conozcáis más. Es el juego de los negocios, al fin y al cabo. Este es un juego que yo lo considero juego porque así es como me lo tomo y me divierte, y a mí o sea, yo me entretengo estudiando temas de empresa, yo me entretengo creando una empresa o intentando generar dinero, o generar simplemente nuevos clientes, aunque no sean para mí y no me vayan a reportar dinero. De hecho, en un comienzo, cuando yo me metí en este mundillo, yo trabajaba para personas totalmente gratis, o trabajaba para personas para aprender, para divertirme, para sentir esa adrenalina de tener que negociar, de tener que cerrar un trato. Todo eso a mí me gusta, y realmente tiene un componente estratégico aún mayor que juegos como pueden ser el fútbol, el ajedrez o todos estos que he ido mencionando. Entonces, ¿por qué me gusta mucho más? Porque es un juego mucho más complejo. Es decir, no sé, en fútbol intervienen 2 equipos o 22 jugadores. En ajedrez, tú y la otra persona. Tienes que analizar solo lo de una persona. No sé, en póker, que pueden ser 6 personas, 5 personas, hasta 8 personas, no sé, las que sean, pero al final son un número mucho más limitado que en el mundo de la empresa, que es un ámbito mucho más grande. Es decir, puede haber miles de jugadores, y obviamente no puedes prever lo que van a hacer todos, pero sí que puedes ir estudiando como diferentes segmentos, o al final cada persona tiene una capacidad para analizar el adversario de una manera distinta. Otros 2 puntos que también me gustan de los negocios son la duración, porque es indefinido, no como en el fútbol, 90 minutos o prórroga, lo que sea, pero al final está definido. O ajedrez o tenis, aunque muchas veces no sabes lo que se demora, pero es que en los negocios puede ser infinito, o sea, hasta que te mueras, incluso generaciones venideras. Entonces, ese punto es interesante, y también el de las reglas. Es decir, lo que habíamos dicho, hay que conocer las reglas y demás. Vale, en los negocios tienes que conocer las leyes, tienes que conocer cómo funciona, pero, digamos, hay un marco legal mucho más allá del que se ve, y hay leyes, digamos, que no están explícitas y que tú tienes que suponer, o que tienes que ir aprendiendo con la experiencia. Entonces a mí eso me parece mucho más apasionante que cualquier otro deporte. En cuanto al objetivo, y esto es lo último que quiero comentar para cerrar el vídeo, también me gusta muchísimo más, porque al final en fútbol y en todos esos es como un objetivo súper definido, que es meter más goles que el otro, o hacer jaque mate a tu rival. Sin embargo, en el mundo de la empresa, vale, bien que puede ser el objetivo de la empresa es generar beneficios, o maximizar beneficios, que eso también al final es muy difuso y no se sabe cuándo se maximiza beneficios, porque siempre puedes ganar más. Pero sin embargo sí que es ese factor como de incertidumbre, a intentar sobrevivir, intentar superar la competencia, hacer estrategias para poder ganarles y demás, que a ver, al final también lleva estrés, lleva muchísimas otras cosas consigo, pero es como mucho más, al menos para mí, apasionante, y me divierte muchísimo más incluso analizar casos de empresas que han ido pasando por todo eso, que un mero deporte, y por eso al final me gusta muchísimo más, aunque sí, como bien he dicho, cuanto más estratégico sea el juego o el deporte, más me gusta. Al final el que más componente estratégico tiene son los negocios, y por eso es el que más me gusta. Pero yo lo que digo es que no tienes como un objetivo claro, al final es sobrevivir, hacerlo bien, tener resultados, ir a mejor, mejorar, que es lo que al final le gusta a cualquier persona, ir mejorando. Pues no sé, si tú eres futbolista te gusta ir mejorando y ser mejor, pero en los negocios es infinito, porque tú puedes ir haciéndolo, al final, como decía, generación tras generación, y es indefinido. Entonces, esa era la reflexión que quería hacer hoy. Espero que os haya resultado interesante. Me podéis dejar por aquí o por mensaje directo cuál es vuestro deporte o juego favorito, si coincidís conmigo en que son los negocios, o cuál es el que
el que os gusta más a vosotros y por qué. Al final, además, cada sector dentro de los negocios es distinto y también puede gustarte uno más o menos. Así que esta es mi reflexión. Me parece un vídeo bastante interesante y que es interesante comentarlo. Y nos vemos en el próximo vídeo.